Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo número 8. Marcos, capítulo número 8, versículo número 34. Marcos, capítulo 8, versículo número 34. Aprenderemos una enseñanza muy necesaria en la vida cristiana. Mi Biblia lo titula El costo del discipulado. Lo leeremos alternadamente, yo el 34, ustedes el 35, hasta que juntos podamos leer el versículo número 38. Nos dice la palabra de Dios: y llamando a la gente y sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Juntos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué tremendo que Dios dice esta generación adúltera y pecadora. A veces no asociamos como Jesús le pudo haber dicho a una persona: esta es una generación adúltera y pecadora. Porque siempre tenemos un concepto, hermano, de que Dios nos ama a todos, y es cierto, amén, hermanos. Dios nos ama a todos, pero también Él aborrece el pecado, hermanos, y tenemos que comprender esa parte. Tenemos un Dios que es 3 veces santo, hermanos: santo, santo, santo. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto. Quisiera que pudiéramos cerrar nuestros ojos, hermanos, para poder orar y comenzar con nuestro estudio de esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra, por la vida, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado. Y Señor, yo te pido que tú obres en cada uno de nuestros corazones, que seas tú, Señor, ayudándonos a tomar esta decisión que yo sé que es difícil, pero Señor, danos gracia y ayúdanos a comprender tu palabra. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Versículo 34, no voy a predicar, voy a enseñar lo que la Biblia enseña. Y nos dice la palabra de Dios: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Me encanta cómo Jesucristo siempre da una invitación en general. Él dice: ¿quién quiere seguirme? Si alguno quiere seguir en pos de mí. Me encanta que es una invitación en general, pero tiene que ser una respuesta personal. Uno tiene que decir: yo, Señor, yo quiero ser un discípulo. Yo, Señor, yo quiero pagar el precio. Yo quiero seguirte y servirte conforme sea tu voluntad. Si alguno, y luego me impacta, dice la Biblia, niéguese, ¿qué dice, hermanos? A sí mismo. Jesús entró rápido diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, no te estoy pidiendo que me sigas, pero si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Hermanos, realmente los enemigos más grandes que tenemos somos nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo: en mi carne no mora el bien. Yo quiero hacer el mal, y lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lamentablemente lo malo que no quiero, eso hago. Y nos lo dice en todo el libro de Romanos, hermanos, cómo él batallaba con su carne. Si el mejor cristiano del Nuevo Testamento batallaba con su carne y con sus deseos, me atrevo a asegurar que todos los presentes en esta iglesia batallamos, hermanos, con nosotros mismos, con nuestra carne y con nuestros deseos. Y Dios dijo: niéguese a sí mismo. Debemos aprender a decir que no, hermanos. Y luego dice: y tome su cruz. Hermanos, tomar la cruz no es algo atractivo. Hermanos, yo no quiero cargar una cruz, pero Dios dice: ¿quieres ser mi discípulo? Carga una cruz. Y hermanos, no es una cruz, no, es una cruz, hermanos. ¿Para qué es la cruz? La cruz es para morir, hermanos. Cristo dijo: toma la cruz y sígueme. Lo más hermoso de ese versículo es esa última palabra: y sígueme. Estamos siguiendo al Dios que es 3 veces santo, al creador del universo, y nos invita a nosotros diciendo: ¿quieres seguirme? Hermanos, la respuesta de todos sería: Señor, yo quiero seguirte, pero uno tendrá que pagar un precio. No dijo: sígueme como quieras.
Dijo, niégate, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Lo explica en el verso 35 diciendo, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, fíjense hermanos, todo aquel que pierda su vida a causa de mí, a causa de Cristo y del Evangelio, ¿qué dice hermanos? La salvará. Dios dice, ¿quieres seguirme? Dile que no a tu vida. ¿Quieres seguirme? ¿Cómo es esto, hermanos? Esto significa, Señor, yo no voy a seguir mis sueños, voy a seguir tu sueño. Esto significa, no voy a seguir mis deseos, voy a seguir tus deseos. Esto significa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué fácil es decirlo, pues se requiere toda una vida, hermanos. Es difícil decir que no a mí mismo. Hermanos, yo batallo con mi carne. Yo quiero hacer, hermanos, en nuestra carne mora el mal, dice la Biblia. Pero debemos aprender a decir no, porque quiero ser un fiel discípulo de Cristo. Versículo 36 dice la Biblia, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? O sea, Dios lo expresa de una manera tan grande diciendo, ni una sola persona puede ganarse todo el mundo. Hermanos, con cosas más pequeñas nos desviamos. Dice la Biblia, pero si alguien llegase a ganar todo el mundo y perdiere su alma, ¿qué es más importante, el cuerpo, las cosas o el alma? Y Dios quiere, hermanos, el alma. Este mundo, hermanos, no puede cumplir lo que nos promete. Este mundo ofrece felicidad, pero no puede ofrecernos paz. Este mundo nos ofrece un buen tiempo, pero no puede ofrecernos gozo verdadero. Este mundo ofrece riquezas, hermanos, las cuales son temporales. Este mundo no puede darnos riquezas eternas. Solo Cristo puede, hermanos. ¿Sabes qué es más fácil seguir la corriente? Pues todos lo hacen. Hay personas en la Biblia que no lo hicieron. Pero es que todos lo hacen. Bueno, por eso dice la Biblia, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. La Biblia dice, si no, no eres digno. Qué palabras, hermanos, tan fuertes que la Biblia dice. La mayoría decide hacer lo que ellos quieren y no quieren someterse, hermanos, a la voluntad de Dios. La Biblia dice, porque estrecha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Pocas personas realmente son aquellos que son salvos. Y estoy hablando de la gente de afuera. Nosotros por su gracia somos salvos, amén, hermano. Pero aún dentro de este grupo hay pocos que quieren pagar el precio y decir, yo quiero ir un paso adelante. Yo no solamente quiero ser un seguidor, sino quiero ser su siervo, quiero ser un discípulo de Cristo, hermanos. No muchos están dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. Se le acerca un recolector de impuestos que la Biblia le llama Mateo. Le dice, Mateo, sígueme. Y al instante, dejando todo, le siguió. Estamos hablando de un hombre de negocios. Probablemente era un hombre muy pudiente. Y Dios le dijo, déjalo y sígueme. Hermanos, qué impactante historia. Vemos a Lucas siendo un médico y le dijo, sígueme. Vemos a otro hombre llamado Pedro, que era un pescador, y le dijo, Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Hermanos, yo quiero que sepamos que las personas, cuando hicieron la voluntad de Dios, cuando decidieron hacer la voluntad de Dios, no fueron las mismas personas. Amén, hermanos. Algo cambió. Nuestra vida debe de cambiar, hermanos, en cuanto empezamos a seguir a Cristo. Pero se debe de pagar un precio por seguirle. Pero también habrá una gran recompensa. Amén, hermanos. Habrá una gran recompensa. ¿Y sabes, hermanos, que realmente es más difícil seguir este mundo? Es más difícil. La palabra de Dios dice que el camino de los transgresores es duro, es difícil. Hermanos, hay gente allá afuera perdido en las drogas, en los vicios, hermanos. No pueden dejar el alcohol, no pueden dejar a otra mujer, tienen más familias. Hermano, difícil. Si hay un camino difícil, es el camino de allá afuera, hermanos. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 15, y estudiemos lo que la palabra de Dios dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice la Biblia, no améis, ¿qué dice, hermanos? No améis al mundo, no améis al mundo. Y dice la Biblia, ni las cosas que están, ¿dónde, hermanos? En el mundo. No ames el mundo, no ames los deseos carnales,
no ames el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice, hermanos? Hermanos, me gustaría que ese versículo no estuviera en la Biblia. Se los digo de todo corazón. Me encantaría que no estuviera, pero sí está. Yo sería un infiel ministro o predicador de su palabra si no mencionamos esto que la Biblia habla sobre la separación. La Biblia dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, si ven, dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de nuestro Dios, hermanos, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa, y sus deseos. Hermanos, las modas del mundo pasan cada semana, cada mes, hermanos, cambian. Pero, hace una excepción a un grupo: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una invitación en general, diciendo, ¿quieren pagar el precio por ser un discípulo de Cristo? Vemos que Dios hace una división entre el mundo y sus hijos. ¿Amén, hermanos? Yo aquí veo una división clara. Dice, o eres de acá o eres de acá. Miremos la oración de Jesús. Juan capítulo 17, versículo 15. Juan capítulo 17, versículo 15. La oración de Jesús fue la siguiente. Dice la Biblia, no os ruego que los quites del mundo. Dice Dios, yo no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El deseo de Jesús fue uno, hermanos: guardarnos, apartarnos del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto explica que hay una separación del creyente hacia algo. ¿Qué algo quiere que nos guarde Dios, hermanos? Hablar en una iglesia sobre practicar una separación, hermanos, entre cristianos, no hablo afuera, entre nosotros mismos, produce un rechazamiento de la enseñanza. En algunas personas lamentablemente produce enojo, puede producir indiferencia y decir, es que eso es muy exagerado. Puede surgir cosas como dicen, es que en esa iglesia son unos legalistas que solamente prueban su ignorancia, hermanos. La palabra legalista significa que le añadan algo a la salvación. Los católicos son legalistas. Ellos creen que no es por fe y gracia, sino por obras. Le están añadiendo algo a la salvación. ¿Amén, hermanos? Amén. Nosotros no le añadimos nada a la salvación. Es fe y es gracia, hermanos. Nos guardamos del pecado, no por la salvación, sino en gratitud, hermanos. Queremos vivir vidas rectas delante de Dios. Quisiera dar un ejemplo de una iglesia, la iglesia de Corintios. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 5. Una iglesia en la cual estaba el apóstol Pablo y posteriormente la dejó. No había reglas, hermanos, liberales. No sé si se han dado cuenta que si un libro habla de hablar en lenguas, es la iglesia de Corinto. Es el libro de Corinto, hermanos. Y sucedían cosas terribles en esa iglesia. Y por eso la Biblia nos habla acerca de alejarnos. Y ahorita indagaremos un poquito más en este tema de la Biblia. Pero dice la Biblia, imagínense, hermanos, en una iglesia, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué dice, hermanos? Estamos hablando de una iglesia, la iglesia de Corintios, hermanos. Y había fornicación en la iglesia, ¿se imaginan eso? Qué triste. Y tal fornicación, fíjense, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dicen, ni los inconversos hacen lo que hacía la iglesia en Corinto. Dice la Biblia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuesen quitados de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo número 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 6, hermanos. ¿Se imaginan esa iglesia? ¿Se imaginan, hermanos, que nosotros tuviéramos un pianista que toma y que fuma? Hermanos, por eso es que debemos de tener convicciones, y es una decisión personal, hermanos, en nuestras vidas. Dice el versículo número 6, no es buena jactancia, ¿no sabéis? Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura, ¿qué dice, hermanos? Leuda toda la masa. Dice, un poquito, un poco de levadura leuda toda la masa. En una ocasión una mamá estaba con su hijo y estaba viendo un programa incorrecto.
Y le dijo, oye hijo, eso no te conviene. Ay mamá, es poquito. Bueno, está bien. Siguió haciéndolo y entonces ella le preparó unas galletas. Algunos tal vez han escuchado la historia. Y eso después de tiempo llegó y le dio las galletas. Y le dijo, oye mamá, saben un poquito diferente. Y les puse un poquito de orín. Pero nada más poquito, dice su mamá. Oye mamá, yo no lo quiero. Hasta que él entendió, dice, un poquito echa a perder. Un poquito. No dice mucho. Dice un poquito. Echa a perder todas las galletas, hermanos. Amén. En nuestra vida personal, cuando empezamos a tolerar pecado y decir, bueno, esto no está tan mal. Bueno, pues al cabo que, hermanos, un poco en nuestras vidas debemos de tener convicciones personales y altas. Y surge la pregunta, ¿la separación es negativa o es positiva? ¿Será algo bueno o será algo malo? Es un tema tan controversial, mas la Biblia es muy clara, hermanos, en este tema. Jesús oró diciendo, quítalos del mal. Si Jesús lo oró, me parece que es algo correcto, hermanos, es algo positivo. Voy a dar algunos ejemplos. Número 1, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Amén, hermanos. Dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Hermanos, tú y yo somos creados a la imagen de Dios. No fuimos hechos para vivir una vida en pecado, hermanos, sino una vida santa, una vida que agrade a Dios, hermanos. Estudiaremos cómo Dios trata al pueblo de Israel. Vayamos a Levítico capítulo 11, versículo 44. Cómo Dios trataba a Israel. Le dio algunos mandatos en su palabra diciéndoles lo siguiente. 11:44. Dice la palabra de Dios, versículo 44. Porque yo soy Jehová, y le dice a su pueblo, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, ¿qué dice, hermanos? Os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Hermanos, tenemos un Dios santo. Así que no contaminéis vuestras personas. Fíjense, no te contamines. No contamines vuestras personas con ningún animal, porque se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, ¿qué dice, hermanos? Santos. ¿Pero por qué, Señor? Porque yo soy santo. Ahí mismo el capítulo 19, versículo 2, Dios estaba hablando al pueblo de Israel y le mencionaba varias cosas, diciéndoles, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico capítulo 20, siguiente capítulo, versículo 7. No se los dijo una vez, se los dijo varias veces. ¿Saben por qué, hermanos? Porque necesitamos que nos recordemos estas cosas. Y dice la Biblia, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Versículo 26 nos explica lo que es ser santo o santificado. Dice la Biblia, verso 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os sé que dice, hermanos, eso es ser santos. Apartados de los pueblos, apartaos de los pueblos. Israel tenía una decisión, podía ser igual a todos los pueblos o ser un pueblo diferente. La voluntad de Dios era que el pueblo de Israel fuera un pueblo diferente a todas las demás naciones. Amén, hermanos. Y también en nuestra vida, hermanos, como este piano ha sido santificado para la iglesia. No se va a ir a tocar a una cantina, está santificado, hermanos. Este púlpito está separado para la iglesia, y es nuestra decisión decir, Señor, mi vida la voy a santificar para ti. No significa que vamos a estar aleluya. Es imposible, hermanos, somos pecadores, pero sí podemos ser mejores. No vamos a ser perfectos, pero sí podemos ser mejores, hermanos. Y es una meta diaria. Dios dijo, yo soy santo, y debemos de agradarle y adorarle en la hermosura de la santidad, dice el salmista. Dios da una instrucción a la iglesia en Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Dios escribió este versículo diciendo lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sé también, ¿qué dice, hermanos? Vosotros santos en toda Si ven, esto del cristianismo no es cuestión del miércoles y el domingo, hermanos, es cambio de vida. Hermanos, Mateo no fue el mismo cuando siguió a Jesús.
Marcos no fue el mismo, Lucas no fue el mismo, Pedro no fue el mismo, aunque falló, hermanos, y gracias a Dios que se arrepintió y volvió. Pero nuestras vidas no pueden ser las mismas. Dice la Biblia, en toda vuestra manera de vivir. Santiago capítulo 4, versículo 4. Tantos textos que nos hablan de este tema que no nos gusta oír, hermanos, pero dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras. Y lo dice con signos de exclamación, hermanos. Y lo dice Dios en su palabra. Y hace una pregunta: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad? ¿Qué dice, hermanos? Bueno, yo no escribí ese texto. ¿Se imaginan que Dios nos diga: tienes dos opciones, o te separas del mundo o te separas de mí? ¡Wow! Hermano, este versículo está tremendo. Dios dice: hay dos opciones. O sea, nos tenemos que separar de uno de los dos. No podemos estar en los dos. ¿Es uno o es otro? Hermanos, el profeta de Dios dijo en el Antiguo Testamento: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y la misma Biblia hace la misma pregunta: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo. Pero pastor, ¿cómo no puede ser enemigo de Dios? Hermanos, la Biblia dice: no podéis servir a dos señores, porque amarás al uno y menospreciaréis al otro. Siempre será nuestra decisión, y es una decisión diaria. Y muchas veces es difícil, porque batallamos en nuestra carne, hermanos. Nuestro espíritu quiere hacer algo, pero nuestra carne no, y es una lucha constante. Por eso el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para aquel que se dio por mí, hermanos. Dios le dijo a Adán: puedes hacer lo que quieras, lo que tú quieras. Nomás este árbol de aquí, no me lo toques. Muchas veces enfocamos la vida cristiana, hermanos, y por tener reglas podemos decir: ay, es que no puedo hacer esto, y no puedo hacer esto, y no puedo hacer esto. Hermanos, Dios dijo: tienes todo un bosque. Piérdete, haz lo que quieras. Nomás no me lo toques. Hermanos, hay más bendiciones que mandatos en la Biblia. Es por nuestro bien. Dios dijo: cómete lo que quieras, vete al papayo, vete con las guayabas, vete con un mango, ponle chile, ponle limón, aviéntate de un árbol, haz lo que quieras, cuélgate como chango, haz lo que quieras. Pero este árbol, te digo yo, no lo toques. Ay, pero ¿por qué, Dios? Yo lo quiero, esto es lo que quiero. Y nos enfocamos en esto, cuando Dios dijo: tienes tantas cosas por hacer. Y a veces uno se puede enfocar y es que este es el que quiero. Conocemos la historia. Teniendo otros hermanos, dice: quiero. Y va Eva. Satanás puso en duda la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho en Génesis 3. Puso duda en la palabra de Dios, hermanos, y fue y pecó delante de Dios. ¿Y quién falló? Hermanos, Dios sigue en el trono siempre. Amén. O sea, el que le va mal es a uno, hermanos, por no guardar los mandatos de Dios. Diciendo: Dios, puedes hacer lo que quieras en la tierra. Nomás hay algunas cositas que no hay que hacer, que es por nuestro beneficio, hermanos. No tomes de ese fruto. Se enfocó en lo que no podía en vez de lo que sí podía. Y qué triste, hermanos. Qué triste que la gente te diga allá afuera: tienes que hacer todo esto para disfrutar la vida. Hermanos, yo gozo tanto la vida que no necesito emborracharme para sonreír. Amén. Cristo es suficiente, hermanos. Amén. Pero allá afuera nos engañan. ¿No tomas? ¿No fumas? Oye, ¿qué no te ríes de chistes léperos? Hermanos, eso es lo normal. Y Dios dice: ese árbol no me lo toques. Hermanos, es nuestra decisión. Tenemos que tener convicciones para agradar a Dios. Y no es una preferencia, debe ser convicción, hermano. Más adelante hablaré de eso. Nos privamos para tener libertad. Aquel que toma es esclavo del alcohol. Aquel que fuma es esclavo del cigarro. Los que somos libres somos los que nos hemos privado de algunas cositas para encontrar la verdadera libertad, hermanos. Israel podía ser diferente y disfrutar de sus bendiciones, o ser como las demás naciones y sufrir. La iglesia puede ser como todas las demás iglesias: fríos, apáticos, sin crecimiento, o tratar de ser más como Cristo, levantar nuestros estándares, hermanos, tratar de acercarnos más a Él, y que Él envíe bendición y vida eterna, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 1.
Efesios capítulo 5, versículo número 1. Nos dice la palabra de Dios: sed pues imitadores, ¿qué dice, hermanos? De Dios. Y nos dice, como hijos amados. Y me impacta, fíjense, el siguiente capítulo, capítulo 6, versículo 1. Debemos imitar a Dios como, ¿qué, hermanos? Como hijos amados. ¿Cuál es la responsabilidad del hijo? Hijos, obedecer. Sígueme como hijo amado. ¿Qué hace el hijo? Obedece al Señor nuestro Padre. El pecado, hermanos, vayamos a Isaías 59, 2. Estamos viendo muchos versículos. Isaías capítulo 59, versículo 2. El pecado nos aleja de Dios aún siendo cristianos. La salvación no se pierde, gracias a Dios, hermanos. Amén. Pero sí se pierde la comunión, sí se pierde la bendición, se pierden muchas cosas. Dice la Biblia, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. ¿Y qué dice, hermanos? Pero ¿cómo es posible si no? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Iniquidad. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, dice la Biblia, han hecho ocultar de vosotros, ¿qué dice, hermanos? Para no oír. Y cuando uno no está muy bien, hermano, nuestro corazón no está bien, ni siquiera queremos oírle. Adán, ¿dónde estás, Adán? Se escondió. No quería oír su palabra. Hermanos, los únicos que perdemos somos nosotros mismos. Debemos ser diferentes. Amén, hermanos. Amén. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. No seamos insípidos. Pongámosle sabor a este mundo perverso, hermanos. Somos diferentes. Éxodo capítulo 11, versículo 7. Dios nos llama a ser diferentes. Tenemos la historia de Faraón, Israel. Moisés le dice, mira, arrepiéntete si no viene la plaga. Su corazón se endureció. Versículo 7 dice la Biblia, pero contra todos los hijos de Israel, fíjense, dice nada más Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis. ¿Qué debemos de saber? Que Jehová hace, ¿qué palabra usa, hermanos? Diferencia entre los egipcios y los israelitas. Tenemos un Dios que hace diferencia, hermanos. Dios ama a todo el mundo, pero es diferente un inconverso a un cristiano. Y nuestra manera de vivir debe ser distinta, hermanos, antes de que venimos a los pies de Cristo. Estábamos teniendo un discipulado con mi hermano Alfredo en la semana, y tenía un ejemplo muy curioso que decía, camina como pato, gazna como pato, come como pato y se junta con patos. ¿Qué es? Un pato. Habla como inconverso, come como inconverso, se viste como inconverso, se junta con inconversos. ¿Qué es? Inconverso. Miren, hermanos, nuestra vida debe ser diferente. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Faraón se endureció, Moisés confió. Faraón dijo no, Moisés dijo sí. La iglesia, hermanos, sabemos que es la novia de Cristo. Amén, hermanos. Amén. La iglesia es la desposada de Cristo. Nadie dirá que la iglesia no debe ser limpia. Daré un ejemplo. Yo me quiero casar con una jovencita pura, que se haya guardado para mí y yo para ella. Hermanos, yo no creo que yo tenga estándares más altos que mi Dios. Yo quiero casarme con una persona pura. Esta iglesia, hermanos, se va a casar con Dios. La Biblia dice, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Dios nos ha llamado a ser diferentes, hermanos. La separación debería ser una manera de vivir cotidiana, hermanos, de los cristianos. Vayamos a 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Nueva criatura es. Y me encanta esta parte que no las enfocamos. Las cosas viejas pasaron. ¿Notan un cambio? O sea, la vida no puede ser igual. Es antes de Cristo y después de Cristo. Somos llamados a ser diferentes, hermanos. Somos llamados a ser diferentes. Las cosas viejas pasaron. Y hermano, cualquier pecado que hayas hecho quedó bajo la sangre del Cordero, hermanos. Amén. No importa lo que hayas hecho, ya fue perdonado. Lo que importa es lo que hagamos de Cristo para adelante, hermanos. Somos nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 3.
Primera de Tesalonicenses 4:3 dice la Biblia, pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿Qué dice, hermanos? La voluntad de Dios es vuestra santificación. A veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Hermano, que nos santifiquemos. Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo podré saber cuál es tu voluntad, hermano? Una vida limpia. No hay más. ¿Cómo obtendremos una vida limpia? Aprendiendo a decir que no, leyendo su palabra, viniendo a la iglesia, orando, hermanos. Último punto. La separación, hermanos, que un cristiano tenga, y uno es llamado a ser diferente, pero la separación que uno tiene no debe ser un punto de orgullo o creerse mejor que alguien más, porque yo también he visto este extremo. Yo no hago esto, yo no hago esto. Y hay un sentimiento como de orgullo, y ese fue el error de los fariseos en la Biblia. Vayamos a Lucas 18:11. Dios nos llama a tener reglas y Dios nos llama a ser diferentes, pero siempre debemos de cuidar nuestro corazón. Lucas 18:11 dice la Biblia, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, porque ni siquiera Dios lo oía. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está al lado. Ayuno 2 veces a la semana. Pregunta, ¿es bueno ayunar, sí o no, hermanos? Amén. ¿Es bueno diezmar? Amén, hermanos. Pero no lo hizo con el corazón correcto. Somos llamados a tener reglas, nos guste o no, hermanos, está en la Biblia, pero con un corazón correcto. Yo hago esto y yo hago esto, yo no hago esto. Qué bendición. Y ayuda a los que son más débiles. Pero el fariseo parado diciendo, yo guardo toda la ley, puesto en pie oraba consigo mismo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo. ¿Te imaginas, hermanos, si nosotros ayunáramos 2 veces y diéramos diezmo de todo lo que ganamos y etcétera? Dice, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Siguiente versículo dice, lo subimos un poquito, os digo que este descendió a su casa, ¿qué dice, hermanos? Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La separación no es un punto de orgullo, es un punto de obediencia, hermanos. Lo hacemos para obedecer y para agradar a Dios. No somos mejor que absolutamente nadie por hacerlo. Conclusión, hermanos, debemos ser santos, apartados de Dios, apartados para Dios. Y lo más importante no es qué dejas de hacer, sino qué haces. Hermanos, si le quitamos cosas va a haber un hueco. Tienes que meterle Biblia, hermanos, tienes que meterle la oración, evangelismo. No debemos compararnos con otro hermano. La Biblia dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos. Todos en este lugar somos diferentes. Y todos tendremos alguna diferencia en algún punto. Hermanos, no te compares uno a otro, como lo dije el miércoles anterior. Simplemente mejórate a ti mismo. Donde tú estás, hermano, toma una decisión y decir, quiero ser aún un discípulo de Cristo. Quiero tomar esta convicción. Pero tiene que ser propio, hermanos. Tiene que ser una decisión propia. El hecho de tener reglas, hermanos, esto es muy importante, no determina nuestro nivel de espiritualidad. El tener reglas, hermanos, no es esta persona es más espiritual. Una persona espiritual es alguien que ama a Dios, hermanos. Una persona espiritual es alguien que ama a su prójimo. Una persona espiritual es alguien que sabe perdonar, aprende a perdonar, hermanos. Eso es un buen cristiano, que tiene un buen espíritu, que sonríe, que tiene fe. Eso cataloga un buen cristiano. Pero no podemos dejar las reglas tampoco. Me encanta cómo Jesús le dijo a los fariseos, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Las dos cosas son importantes, hermanos. Terminamos en 1 Corintios 10:12. Conozco personas que tienen reglas muy altas, hermanos, y han hecho cosas terribles porque no cuidaron su corazón. Necesitamos las dos cosas. Y con esto voy a terminar. Dice la Biblia, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todo es importante. Muchos exaltan, es que nada más es el corazón. No, hermanos, también es la apariencia. Todo es importante porque de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos de cuidar lo de adentro y lo de afuera. Amar a Dios y tener un buen testimonio. Con esto termino, hermano Juan Carlos, si me ayudas un poquito, por favor. Hermano Luis, ¿se pueden parar aquí, por favor? Aquí enfrente está bien. Aquí está bien, hermano, de este lado. Entonces, voy a dar un ejemplo, hermanos. Hay personas que dicen,
o sea, puras reglas, hermanos, puras reglas, puras reglas. Aquí está de este lado. Y de ese otro lado, yo no quiero nada de reglas. Yo quiero ser un liberal. Bueno, hermanos, disculpen por delatar sin pecado, ¿verdad? Entonces, tenemos a alguien que regla, pero hasta más. Y uno que no, yo no quiero nada. Esta persona, hermanos, es que tantos versículos que se me vienen a la mente. Por ejemplo, la Biblia dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay gente que es muy misericordiosa, tiende a tener hijos liberales. Hay personas que tienen hijos con muchas reglas y tienden a amargarlos. Los dos extremos están mal. Debemos aprender a vivir en medio. Aquí. Dios lo dijo, lo voy a guardar. Aquí. No me voy a hacer acá, porque yo voy a ser un liberal. No me voy a hacer acá. Tenemos que aprender a vivir aquí, hermanos. ¿Cómo se hace eso? De este lado digo, ok, Dios me dio estos reglamentos. Ok, los voy a hacer. Los voy a hacer con un buen espíritu. Si no hay un buen espíritu, va a haber amargura y va a llegar a ser cansado. Lo hacemos para honrar a Dios, hermanos. Y Él nos pidió que vivamos de una manera santa. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Dios nos llamó a ser diferentes, hermanos. Tengamos reglas, no olvidando lo más importante, que es el corazón. Tengamos reglas con un buen corazón. Hay mucha gente que tiene un corazón tan lindo, pero no tiene nada de reglas. Y hay gente que tiene puras reglas y un corazón que no lo tiene, hermanos. Tenemos que estar aquí, hermanos. Si Dios lo dijo, tengo que hacerlo. ¿Me va a gustar? Pues por supuesto que no. ¿A quién le gusta? Carga una cruz y llévala al monte. Nuestro Salvador nos dejó el ejemplo. Dice la Biblia: sigue mis pisadas, paga el precio por ser un discípulo, niégate a ti mismo. El apóstol Pablo dijo: cada día muero. No, Señor, a mi deseo. Señor, estos ojos te los entrego, estas manos te los entrego, estos pies te los entrego. Cada día muero a mí para agradarte a ti. Hace años en mi vida yo tuve que tomar esta decisión y decir: Señor, yo no quiero seguir mis sueños, mis anhelos. Yo quiero hacer tu voluntad. Se ha tenido que pagar un precio, pero al final de cuentas, hermanos, va a haber un galardón grande, hermanos. Amén. En esta vida y en la próxima, hermanos. Seamos cristianos con convicciones que nos va a ayudar y nos van a guardar. Esto es una cuestión personal, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hermanos, yo sé que hay muchos que tal vez no tengan convicciones en su vida, que crean que es exagerado el cristianismo. ¿Y por qué no tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que venir de esta manera? Hermanos, para agradar a Dios. Dios es santo. Dice la Biblia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Guardamos su palabra, tenemos convicciones. Algunos hasta nos llamarán fanáticos, locos, exagerados. Hermanos, nuestro Jesús se tomó muy en serio eso de la salvación, a tal grado que dio su vida por nosotros. Tengamos convicciones altas, tengamos reglas altas, por tu bien y por tu familia, pero cuidando el corazón, teniendo las reglas con un buen espíritu. Es para Dios, no es para otros hombres, es para Dios. Padre, gracias te damos porque eres bueno, tu palabra es precisa, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia con convicciones altas. Tal vez no será, Señor, lo más aplaudido, Señor, pero sabemos que estamos haciendo tu voluntad. Queremos ser santos como tú eres santo. Ayúdanos a acercarnos más a ti, Señor, y tener reglas en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie para entonar este hermoso himno.